Saludos a todos los participantes del Congreso Internacional de Ciencias de la Salud de 2022, que lleva por lema de la crisis a las oportunidades para la salud universal. Soy el doctor Gianfranco Corbacho, médico cirujano egresado de la UNEF y actualmente residente del posgrado de Cardiología Clínica de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y del Centro Cardiovascular Regional Centro Occidental Ascardio en Barquisimeto, Venezuela. El día de hoy seguiremos hablando de enfermedad cardiovascular y COVID-19, pero enfocados en la miopericarditis aguda y su relación con el COVID-19. Vamos a basarnos en el artículo especial que fue un Task Force para el manejo y el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular durante la pandemia de COVID-19, publicado por la Sociedad Europea de Cardiología en este año 2022. Consta de dos partes, una parte inicial que habla de epidemiología, fisiopatología y diagnóstico, seguido de una segunda parte que nos habla de algoritmos de manejo, tratamiento y seguimiento del paciente con enfermedad cardiovascular secundaria a infección por SARS-CoV-2. Entendemos que el SARS-CoV-2 es un virión que está recubierto de una serie de partículas que actúan como receptores o como puntos de anclaje para interactuar con receptores, principalmente en el epitelio alveolar, que es una de las puertas de entrada del SARS-CoV-2, y que tiene esta proteína Spike especial afinidad o unión a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es homóloga de la clásica ECA, que forma parte de este sistema o eje canónico o clásico del sistema renina-angiotensina-aldosterona, siendo el paso limitante para la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Como les comento, este es el sistema canónico o clásico del RAS o sistema renina-angiotensina-aldosterona, conocido así por sus siglas en inglés, en donde la ECA tiene varios homólogos y entre ellos está la ECA2. La ECA2 es el único homólogo de esta enzima, de la ECA, que tiene una acción proteolítica y su acción está en facilitar o en permitir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. A su vez, la angiotensina 1,9 se puede convertir en angiotensina 1,7 a través de la actividad proteolítica de la ECA. Estas isoformas de angiotensina actúan sobre el receptor MAS y tienen efectos protectores cardiovasculares, antiproliferativos y vasodilatadores que son distintos a la de la acción de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1, que es el clásico blanco farmacológico de los ARA2. Eh, ya a partir incluso de la unión del virión al huésped, vemos cómo el sistema cardiovascular tiene una relación importante con la infección por SARS-CoV-2. Existen otros receptores transmembranas importantes, como es el receptor transmembrana de proteasa de serina o el receptor de la neuropilina 1, que también actúan como puntos de anclaje para estas proteínas en espina de la superficie del virión del SARS-CoV-2. Entonces ya vemos que la unión del SARS-CoV-2 a la ECA2 va a generar una lesión que puede ser directa al cardiomiocito o bien que esta afección pulmonar que se genera en un cuadro de COVID-19 pueda generar una lesión indirecta sobre el sistema cardiovascular por sobrecargas de presión hacia el ventrículo derecho, por ejemplo, y dar lugar a una falla ventricular derecha aguda, que es uno de los fenotipos de IC aguda descompensada. Entonces vemos que podemos tener una comorbilidad cardiovascular por COVID-19 primaria o bien por repercusión hemodinámica secundaria a otros sistemas afectados. Asimismo, la afectación del sistema inmunitario puede generar entonces un síndrome de liberación de citoquinas, dando lugar a una respuesta inflamatoria multisistémica y esto genera accidentes de placas. Estos accidentes de placas asociados a un estado protrombótico por hipercoagulabilidad puede generar accidentes de placa como rotura, fisura, erosión y trombosis intracoronaria de placas en pacientes predispuestos a la aterosclerosis. Esto a nivel de la vasculatura epicárdica, pero a nivel microvascular también se pueden generar daños
por disfunción microvascular y lesión endotelial, y esto ser el sustrato patológico básico para generar un síndrome coronario agudo. Hay varias hipótesis acerca de la lesión cardíaca en COVID, entre ellos son los daños directos, como les comenté, mediados por ECA2, en donde juega un papel importante la alteración del RAS. Las lesiones miocárdicas inducidas por hipoxia, bien por estrés oxidativo o bien por hipoxia por lesión pulmonar, los daños microvasculares cardíacos dados por hiperpermeabilidad vascular o vasoespasmo, y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica dado por una tormenta de citoquina. Todas estas vías confluyen para dar lugar a lesión cardíaca aguda. Las células TCD8, como sabemos, son esenciales para la inmunidad antiviral, y la infección de células cardíacas o de cardiomiocitos pueden ser blancos para estas células TCD8, dando lugar entonces a necrosis miocárdica mediada por elementos inmunitarios. Todo esto mediado por citoquinas, principalmente donde la interleuquina C juega un papel importante, puesto que la determinación de sus niveles nos sirve como un marcador de seguimiento y pronóstico en pacientes con COVID-19 moderado o severo. Ya entrando en materia, cuando nosotros hablamos de miopericarditis, es importante definir este término, que es la asociación de la pericarditis aguda con una elevación significativa de biomarcadores de necrosis miocárdica, sin ser esto un síndrome coronario agudo. Les hablo porque cuando hablamos de pericarditis aguda debemos tener en cuenta no solamente los hallazgos clásicos imagenológicos de un pericardio hiperrefringente o engrosado, sino también la presencia de elementos clínicos como es la referencia por parte del paciente de dolor torácico de características pericardíticas, que es aquel dolor torácico que cambia con los movimientos respiratorios y que cede con la sedestación, la auscultación de roces pericárdicos o bien cambios electrocardiográficos dados por una elevación difusa del segmento ST, pero de una forma o un aspecto distinto al de los síndromes coronarios, que es aquella elevación del segmento ST que es de convexidad inferior, ¿ok? Y de una depresión del segmento PR a nivel electrocardiográfico. Otro es la presencia de derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de un derrame pericárdico preexistente. Todo esto configura un cuadro de pericarditis aguda. Asimismo, la elevación significativa de biomarcadores de necrosis miocárdica, donde están las troponinas en sus formas tanto I como T, que son indicativos de lesión miocárdica, o bien la nueva aparición de pérdidas de miocardio viable o deterioro de la función ventricular izquierda, pero de una forma difusa, no de una forma segmentaria como lo vemos en la enfermedad coronaria, dado entonces por hipocinesia global que vemos en el ecocardiograma o por alteraciones en la resonancia magnética cardíaca. Cuando hablamos de miopericarditis, hablamos entonces de signos sugestivos como son una dilatación leve o moderada del ventrículo izquierdo de nueva aparición, alteraciones, como les comenté, de la contractilidad del ventrículo izquierdo, aumentos del grosor de pared del ventrículo izquierdo, no por hipertrofia como un mecanismo de adaptación, sino más bien por cambios sugestivos de edema, la elevación moderadamente elevada de troponina cardíaca, el aumento de biomarcadores no de necrosis miocárdica, sino de estrés hemodinámico, como son los péptidos natriuréticos, tanto el BNP como la fracción N terminal del proBNP, o ausencia de enfermedad de la coronaria significativa. Sabemos que la miocarditis es un diagnóstico anatomopatológico, de inmunistoquímica, donde debemos encontrarnos con virus presente en el tejido miocárdico, infiltrados inflamatorios y lesión miocárdica por biomarcadores y por necrosis visible o inflamación en la célula miocárdica. Sin embargo, esto es por biopsia endomiocárdica, el cual no es un estudio de rutina y tampoco de gran accesibilidad, particularmente en nuestro medio. La sospecha de miocarditis por COVID se debe hacer entonces en aquellos pacientes que tengan infección demostrada por COVID-19, es decir, casos confirmados por pruebas antigénicas o por una proteína o por una determinación de la carga de la presencia viral por reacciones de cadena de polimerasa transcriptasa reversa, que es la PCR-RT, o bien, como les comenté, por pruebas antigénicas de pacientes que
cursen con cuadros de insuficiencia cardíaca o de síndromes coronarios agudos que no tengan lesiones cardíacas preexistentes o antecedentes cardiovasculares que impliquen un riesgo cardiovascular elevado para tales eventos. Y lo estamos viendo particularmente en pacientes de edades jóvenes, menores incluso de 50 años, que cursan con síndromes coronarios de novo, en los que no existía un riesgo cardiovascular importante. La CDC nos dice que los pacientes con COVID-19 tienen un riesgo exponencial de hasta más de 16 veces de presentar miocarditis que pacientes que no cursan con infección por COVID-19. Las manifestaciones clínicas, como le comenté, pueden ser muy diversas e inespecíficas: dolor torácico de diferentes características, disnea, tos o distrés respiratorio, o la manifestación más estrepitosa de los cuadros de dice aguda descompensada, que es el shock cardiogénico, cambios electrocardiográficos que son completamente inespecíficos, ¿ok? Entre ellos una elevación del segmento ST de forma difusa que nos sigue el territorio de alguna coronaria, con cambios en el PR, y que podemos ver en estas anomalías del ST o de la onda T, incluso hasta en el 30% de pacientes con SARS-CoV-2. Entre los biomarcadores debemos estar claros de que hay dos tipos de biomarcadores, unos indicativos de lesión de los cardiomiocitos, que son las clásicas troponinas cardíacas, dejando atrás las isoformas de la CK total y CKMB, y de estrés hemodinámico, que son los péptidos natriuréticos, los cuales pueden elevarse en estos contextos de COVID-19 y no ser necesariamente indicativos de lesión miocárdica. Les comento porque en contextos especiales, como son sepsis, quemaduras o infecciones virales importantes, los biomarcadores pueden elevarse y no ser indicativos de enfermedad arterial coronaria epicárdica. Sobre todo si estas elevaciones no son muy marcadas, es decir, que no sobrepasen los 2 a 3 veces los valores del límite superior de referencia que utilizamos. Entonces, en estos casos, con pacientes que no tengan ni clínica, ni cambios electrocardiográficos, ni hallazgos de cardioimagen sugestivos de enfermedad coronaria, no debemos sospecharla si está cursando con una infección viral como es el COVID-19 o en otros casos de complicaciones multisistémicas. Otros biomarcadores de utilidad pueden ser la medición del dímero D en caso de sospecha de enfermedad tromboembólica venosa, siendo su mayor expresión el embolismo pulmonar, y que nos pueden incluso orientar a utilizar dosis de anticoagulación en pacientes que solo reciben tromboprofilaxis, y saber entonces cuál paciente está en mayor o menor riesgo de un evento tromboembólico venoso. Como les comenté anteriormente, hay elevaciones agudas de las troponías cardíacas que pueden ser por causas isquémicas. Estas causas isquémicas no solamente pueden deberse a accidentes de placas, sino también a IMs tipo 2 secundarios a hipoxia, shock séptico o taquicardia, y causas no isquémicas que son por daño directo de los cardiomiocitos por vía de la ECA, por esta tormenta de citoquinas, donde está principalmente empleada la interleuquina 6 como pronóstico, miocarditis, embolia pulmonar o incluso síndrome de Takotsubo. Ya cuando vemos una elevación crónica de las troponinas, esto es lo que nos habla de pacientes que tienen una condición cardíaca preexistente, es decir, pacientes con enfermedad multivaso, con angina estable, que son portadores de síndrome coronario crónico y que tienen un nivel basal elevado de troponina. Es por ello que nace el criterio de que una elevación de más del 20% del nivel de troponinas en pacientes con troponinas que ya estaban previamente elevadas son sugestivas de un evento, una lesión o injuria miocárdica nueva. Asimismo, el nivel de elevación de la troponina cuantitativa también nos puede hacer diferenciar entre un COVID leve o un COVID severo cuando estos niveles de troponinas alcanzan valores normales. Claro, estos estudios se hacen basándose en troponinas cardíacas de alta sensibilidad, las cuales no están presentes en nuestro medio. Otros biomarcadores de importancia, como les hablé, son los biomarcadores de estrés hemodinámico, como son el BNP y el NT-proBNP. Este algoritmo es de la guía de la AJA del 2022 recientemente publicada, que utiliza los mismos cortes que ya conocíamos en la guía de la Sociedad Europea del 2021, que son el NT-proBNP mayor de 125 o el BNP mayor de 35, para que en conjunto con hallazgos clínicos, electrocardiográficos o ecocardiográficos nos oriente a un cuadro de insuficiencia cardíaca, bien sea con fracción de eyección preservada, levemente reducida, que es el nuevo término para lo que era antes el rango medio, y la IC con fracción de eyección reducida menor del 40%. El manejo esto es en caso de pacientes que cursen
con IC aguda, esta puede desencadenarse por múltiples causas, entre las que utilizamos la nemotecnia champit, y entre la nemotecnia champit hay una especial mención a que las infecciones pueden ser el gatillo para desencadenar un cuadro de IC agudo. La guía de la Sociedad Europea nos dice que, a pesar de que tienen una gran utilidad, la ecocardiografía, tanto transtorácica, transesofágica o de esfuerzo, no deben realizarse de forma rutinaria en pacientes con COVID-19 por el riesgo de exposición tanto para el operador como para otro personal de salud, siempre y cuando estas no sean necesarias para guiar la terapéutica o para tomar decisiones diferentes, y que en caso de ser necesarias deben ser ejecutadas mediante protocolos de atención rápida como el Point of Care Ultrasound o protocolos como el Focus, que nos orientan entonces solamente a determinar elementos hemodinámicos y estructurales básicos para poder entonces guiar la terapéutica en pacientes con IC refractario, pacientes con síndrome coronario agudo que estén en shock cardiogénico. En este tipo de contextos sí sería indicativo realizar un estudio de cardioimagen, porque hay una alta mortalidad que podría depender de cambios en la estrategia de intervención. Este artículo nos habla de la utilidad de la ecocardiografía en COVID-19. Hacemos especial énfasis en los hallazgos de miocarditis aguda, en los cuales puede haber un incremento de las dimensiones del ventrículo izquierdo, permanecer normal, un deterioro de la función sistólica del VI que se expresa en hipocinesia global, lo cual nos debe llamar la atención al momento de ver a un paciente con IC aguda, ¿ok? Porque un paciente con IC aguda que se nos presenta con incremento de las paredes ventriculares sin antecedentes de hipertensión o de cualquier otro tipo de sobrecarga hemodinámica y que curse con hipocinesia global, debemos pensar en edema y en alteraciones de la contractilidad miocárdica secundarias a un proceso inflamatorio del cardiomiocito. Asimismo, disfunción del ventrículo derecho con o sin dilatación y derrame pericárdico o brightness o aumento del brillo o bien hiperrefringencia del saco pericardio, del pericardio visceral, es el que nos debe hacer pensar entonces también en una activación de un proceso inflamatorio. Es de utilidad también el uso del strain. El strain es ahorita un parámetro importante para evaluar disfunción del ventrículo izquierdo subclínica, y es la que nos orienta entonces a evaluar cómo se está produciendo ese mecanismo de torsión circunferencial y los movimientos de contracción longitudinal y transversal del miocardio, el cual ya se sabe que el ventrículo izquierdo tiene un movimiento de contracción en hélice o en espiral, y podemos evaluar entonces a través del strain cómo es el acortamiento de esas fibras miocárdicas y darnos lugar a un strain que normalmente debería ser menos 20%, más o menos 2 desviaciones estándar, y que hallazgos fuera de estos rangos ya nos orientan a disfunción ventricular izquierda. Son múltiples las vías que pueden dar lugar a IC aguda, cor pulmonar agudo, necrosis de los miocitos o alteraciones en la microvasculatura, y donde el ultrasonido pulmonar, el ecocardiograma transtorácico básico y el strain por Speckle tracking nos pueden aportar datos importantes si estos son pertinentes para guiar nuestra intervención terapéutica. En cuanto al tratamiento, no nos hablan de consideraciones normales. Ya sabemos que la terapia inmunomoduladora no está respaldada por medicina basada en la evidencia. A esto me refiero con el uso de corticosteroides o de inmunoglobulina, y que el tocilizumab y el favipiravir se encuentran aún en ensayos aleatorizados para poder establecer un soporte para su indicación que hasta ahora no está fundamentada. Cuando tenemos miopericarditis, es decir, alteraciones electrocardiográficas, dolor torácico inespecífico, cambios en un ecocardiograma transtorácico que se hizo de una forma casual o rutinaria, que no cursen con insuficiencia cardíaca o con falla ventricular izquierda, el tratamiento de la miopericarditis no va a cambiar de la pericarditis aguda, que va a ser entonces la restricción del ejercicio por más de 3 meses y la combinación de AINES, como el ibuprofeno, por ejemplo, con la colchicina, que es un esquema terapéutico que utilizamos comúnmente para el tratamiento de la pericarditis aguda, y que puede ser un tratamiento que va a durar de semanas a meses, que principalmente en una duración de 3 a 6 meses. En cuanto a las etiologías que desencadenan la miocarditis, y el COVID-19 ocupa puesto importante en las guías. Esta es tomada del
de la Guía de Insuficiencia Cardíaca del 2021 de la Sociedad Europea, y vemos que ya el SARS-CoV-2 entra como una etiología importante infecciosa para desencadenar o servir de gatillo para la miocarditis aguda. En cuanto a los pacientes, ya vimos los que cursan con miocarditis sin hallazgos de insuficiencia cardíaca y cuyo tratamiento va a ser el mismo de la pericarditis aguda. En caso de pacientes que sí cursan con insuficiencia cardíaca, el tratamiento va a ser el tratamiento clásico de la falla cardíaca, que es los 4 pilares, de los cuales no contamos con inhibidores de neprilicina ni inhibidores del cotransportador de glucosa del tipo 2, que es la empagliflozina o dapagliflozina, pero sí contamos con antagonistas de receptores mineralocorticoides, betabloqueantes y con IECAS, además de la terapia de presión volumétrica basada principalmente en diuréticos de ASA, que nos van a permitir la estabilización clínica en casos de sobrecarga hemodinámica. En el algoritmo también vemos que está la biopsia endomiocárdica, la cual tiene sus indicaciones especiales, particularmente cuando la IC es refractaria a la terapia habitual o cuando sospechamos de algún proceso autoinmunitario concurrente. Pero por su alto costo y poca accesibilidad no está disponible en nuestro medio. En cuanto al tratamiento y seguimiento de la miocarditis aguda, la guía de ICEL 2021 nos dice que la terapia de antifalla cardíaca o anti-IC para disfunción sistólica del VI debe estar presente al momento del inicio del diagnóstico de la patología y mantenerse por al menos unos 6 meses una vez completada la recuperación funcional, alcanzando una FEBI que esté por encima del 50%. ¿Ok? Otro punto importante que nos dice es que las actividades deportivas de alta intensidad deben ser suspendidas completamente, tanto duren los síntomas, las enzimas cardíacas permanezcan elevadas y existan fallas, anormalidades tanto de imagen como de electrocardiograma por al menos unos 6 meses después de la completa recuperación. Y que en estos pacientes con miopericarditis o miocarditis aguda deben ser seguidos anualmente durante un periodo de por lo menos 4 años una vez que sea diagnosticado este cuadro. Me despido entonces con una imagen del crepúsculo larense y el monumento Manto de María, erigido en honor a la Divina Pastora, que es la patrona de Barquisimeto y de todo el estado de Lara, ciudad en la que me encuentro realizando el posgrado de cardiología en el Centro Cardiovascular Ascardio, del cual estoy orgulloso de formar parte, siempre llevando con orgullo el sello de la Universidad Francisco de Miranda. A todos, muchas gracias.